Sean todos cordialmente bienvenidos y gracias por sintonizarnos en esta tarde. Hoy nos acompañará Sandra Arroyo, Claudia Ortiz y quien les habla, Angie Sáenz. Hablaremos sobre el caso de la minería y megaproyectos que invaden el corazón del mundo. Para los que no saben, el corazón del mundo es la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero antes de dar continuidad, vamos a hablar un poco sobre qué son los derechos humanos, que como bien saben son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que su relación con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Como les comentaba anteriormente, en la Sierra Nevada de Santa Marta viven pueblos indígenas que hace 3 años presentaron una acción legal ante la Corte Constitucional por ver violados sus derechos con la minería legal e ilegal, que sucede dentro de la línea negra, es decir, pues el territorio ancestral. Pero no con solo esto, los consejos denunciaron también los grandes proyectos que las infraestructuras con el desarrollo de un puerto carbonífero, una presa hidroeléctrica y un hotel que se ha llevado a cabo sin el consentimiento de los indígenas. Por lo tanto, vemos una violación a uno de sus derechos, ya que los indígenas tienen el derecho de realizar una consulta previa en los proyectos del impacto ambiental o social en territorio colectivo. En el artículo 7 y en el artículo 8 de la Constitución, que nos puede acompañar como respaldo a este derecho, vemos que en el artículo 7 el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y en el 8 es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Como veíamos anteriormente, no solo esto son los derechos que se están vulnerando. En el 2016, entre el gobierno y las FARC en la ONIC, han realizado una documentación de que hubo 158 asesinatos a líderes indígenas, principalmente en el departamento de Cauca, en el suroeste del país. Por lo tanto, han vulnerado el derecho a la vida, han vulnerado el derecho a la libertad, haciendo que, pues, por cada 72 horas sea asesinado un indígena, lo cual, pues, es bastante preocupante con lo que está sucediendo. Quiero darle paso a mi compañera Claudia para que nos pueda hablar un poco sobre qué es esto que se está vulnerando a más profundidad sobre los derechos de estos indígenas. Bienvenida, Claudia. Gracias, Angie, por tu invitación. En cuanto a la argumentación, las razones por las cuales han sido garantizadas o vulnerados los derechos humanos, cabe resaltar el derecho a la igualdad, a la libertad, la justicia, la dignidad y sobre todo la prosperidad. Este derecho, identificado en este caso en los pueblos indígenas, antes de ser garantizados siempre han sido vulnerados por la invasión de la minería tanto legal e ilegal, impactando directamente sus tradiciones tanto sociales y culturales, al explotar estos territorios que para la comunidad indígena son ancestrales, lo cual son derechos a estas tierras, sin tener en cuenta la participación de territorios y el tiempo habitado durante mucho tiempo en ellos. Continuamos con mi compañera Sandra, la cual nos va a compartir un caso, un hecho de la vida real. Claudia, gracias. Buenas noches Angie, buenas noches a todos. En este momento voy a traer a colación un caso de mi entorno, del entorno real. ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué lo selecciono? ¿Por qué me parece importante? Porque es el caso de un amigo bastante cercano, el cual está viviendo una situación muy, muy parecida al caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, al cual mencionó mi compañera Angie en minutos anteriores. Y en este momento les voy a presentar al compañero Luis, a mi amigo Luis Medina, el cual nos va a contar su historia y su caso para que lo podamos entender más específicamente. Por favor, escuchémoslo. Hola, mi nombre es Luis Medina. Vengo de un municipio que se llama Páez Benalcázar, en el departamento del Cauca. Bueno, resumidamente, mi historia sobre el desplazamiento forzado y abandono de tierras, pues sucedió en el año 2012, cuando me encontraba, por decisión personal, formaba parte del batallón de infantería José Hilario López.
pues digamos de la parte donde yo vengo, es zona roja. En ese tiempo operaba el sexto frente de las FARC, más conocida como la Nueva Marquetalia. Pues el suceso del abandono, de salir de mi pueblo, de tener que sacar mi familia, de tener que dejar la finca, la casa, pues fue un tema difícil, pero pues también por la seguridad de todos nosotros nos tocaba. Pues la finca se trató de dejar a cargo un familiar, pero pues eso no se dio resultado, tampoco nos fue permitido volver al pueblo y en dos situaciones pues tuvimos amenaza de muerte. Cuando llegamos por acá pues se solicitaron ayudas al gobierno, se realizó un proceso con lo de víctimas, pero pues la ayuda que realmente nos brindaron fue muy poca. Y pues para el Estado, una persona que ya forma parte de una empresa, pues digamos que para ellos deja de ser como una persona que esté pasando o sea víctima del conflicto. Y pues ya llevamos en ese proceso alrededor de 10 años y pues tratando de continuar, de levantar cabeza, de salir adelante. Escuchar en el relato anterior, aquí principalmente se vulnera el derecho a la paz, el derecho a la vida digna. A ellos les tocó abandonar sus tierras, abandonar su casa para preservar y proteger principalmente la vida. ¿Y por qué se da esto? A través de la historia de nuestro país hemos vivido durante décadas el flagelo de la guerra, del secuestro de las Fuerzas Armadas, las cuales se han venido presentando a través de los años y aún en la actualidad lo seguimos viviendo en carne propia. Entonces, aquí el derecho más vulnerado es el derecho a la vida digna y a la paz. Oscar es auxiliar de enfermería, trabaja en un hospital privado, normalmente tiene turnos de 12 horas diurnas, con un domingo de descanso cada 15 días. Sin embargo, ha sido despedido. El motivo de su despido ha sido negarse a renunciar a recuperar las horas extras que la empresa le había obligado a realizar durante varios meses y por la cual le correspondía descanso de 3 días. Esta persona llevaba 5 años trabajando en el hospital bajo un contrato a término fijo y renovado cada 3 meses. Recientemente se dio un cambio de propietarios, quienes han decidido aplicar políticas más agresivas de gestión empresarial. En el nuevo marco de relaciones que plantea esta empresa, es negarse a seguir al pie de la letra las instrucciones de los jefes. Sean estas las que sean, es un motivo de despido inmediato. ¿Por qué fueron vulnerados los derechos de Oscar? Oscar tenía derecho a la remuneración o descanso correspondiente a las horas extras trabajadas, bajo la orden de la empresa, con el fin de desempeñar sus labores. Sin embargo, la empresa hizo caso omiso de esto, le estaba solicitando renunciar a lo que por ley correspondía. La respuesta de Oscar fue negativa, sin posibilidad de conciliar de acuerdo a los nuevos parámetros establecidos por la nueva jerarquía, vulnerando así su derecho a un trabajo justo, a un trabajo digno y a la oportunidad de tener un salario correspondiente a su desempeño realizado. Nuestros derechos la mayoría de veces son vulnerados. Me gustaría saber si alguna de ustedes, Claudia o Sandra, ha tenido que pasar por alguna situación como la que pasó Oscar y como nos comentaba Claudia anteriormente. Bueno, Angie, me tomo la palabra. Yo no lo he vivido en carne propia porque no me ha pasado a mí directamente, pero sí tuve la vivencia en mi empresa. Pude identificar un caso de acoso laboral en el Fondo Nacional de Garantías. Sucedió en el área de servicios administrativos, donde el jefe era como muy grosero con los empleados, sobre todo con una de ellas, específicamente la auxiliar, que es una señora de 52 años. Él le hablaba horrible en unos tonos de voz muy agresivos y el horario laboral era supremamente extenso, le negaban incluso las vacaciones, a lo que la señora ya se estaba enfermando y dijo, no, yo voy a renunciar porque francamente
me siento metida en un infierno y mi sitio laboral o mi zona de trabajo no puede convertirse en un infierno. Resulta y pasa que ella tomó la decisión de redactar una carta de renuncia en la cual describió todos los hechos, todas las vivencias que había tenido con su jefe, que pues es mucho más joven que ella. La señora redactó su carta y se presentó ante el Comité de Gobierno de Ética y Buen Gobierno Corporativo del Fondo Nacional de Garantías, para lo cual ascendió a la presidencia. La presidencia del Fondo Nacional de Garantías llamó a Claudia y le preguntaron pues sobre los casos expuestos en esa carta, que eran muchos, la carta era bastante larga, tenía 4 páginas. Entonces ella pudo decir que iba a renunciar por estas causas del maltrato laboral, porque no tenía paz ni en su casa ni en la oficina, y que iba a demandar al fondo porque ella, aparte de estarse enfermando, le iban a dañar la pensión. La señora ya tiene 52, 54 años más o menos, entonces al dañarle la pensión, al afectarle esta pensión, ella dice que pues lo que sigue es una demanda porque no era su culpa, simplemente ella iba a renunciar a causa de este maltrato. A lo que el Fondo Nacional de Garantías, pues la medida que tomó para darle solución a este caso fue el despido del jefe de Claudia. El subdirector de servicios administrativos fue despedido el día 30 de diciembre de 2021, le aplicaron el presuntivo y él ya no se encuentra laborando en la empresa. Pero pues Angie, Claudia, les cuento que pues lo importante de este caso es que se marcó un precedente en el Fondo Nacional de Garantías y priman los derechos de los trabajadores. Entonces, aparte pues de ser un caso que deja muchas enseñanzas, es un caso de ejemplo para las nuevas administraciones. Bueno, perfecto. Lo bueno es que hubo alguna solución, se tomaron medidas drásticas, que es lo que también esperamos que pueda suceder pues con estos indígenas. Claro que sí. A ella, por ejemplo, le vulneraron la dignidad de la persona, la integridad, el trabajo y la salud. Sí, sí, que puedan pues realmente también los presidentes que hay también en nuestros países realmente puedan detectar también cada uno de los derechos vulnerados. Y porque llevo a colación esto, porque estos indígenas han hecho varias manifestaciones para que sean escuchados, para que dejen de explotar su tierra y claramente los tengan presentes, pero no han sido en este momento escuchados, y cada vez más es más la industria, cada vez más es el medio ambiente afectado. Entonces, pues sí, es como un llamado también a que los presidentes puedan escuchar y puedan también aportar así un caso de éxito como el que nos estás contando. Gracias, Sandra. Perfecto. Bueno, y para entrar en debate y para vernos la próxima sesión, queremos dejar 2 preguntas para usted, querido oyente. La primera es ¿por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia? Y la segunda es ¿qué puede hacer usted como ciudadano para garantizar sus derechos desde la ética? Recuerde que pueden responder estas preguntas por nuestro Instagram o por nuestro Twitter, y nosotros estaremos leyéndolos en la próxima sesión. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sandra. Gracias, Claudia. Espero poderlas volver a tener nuevamente aquí en línea. Gracias, Muchas Angie. gracias.